Excelente día para todos nuestros oyentes de la 104.1 FM, Aprendiendo Biblia sin Religión, en este espacio, solo el espacio de 8 a 9 de la mañana. Hoy sábado 28 de mayo, disfruten de este programa que hablaremos La Cruz, el Camino. Tengan lista su Biblia, compartan el programa. Un saludo a todos los oyentes de cada semana, cada 8 días nos escriben mensajes a través del chat que tenemos en el canal de Aprendiendo Biblia sin Religión en YouTube. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, que en la medida de lo posible vamos a irles respondiendo en los siguientes programas. Recuerden, La Cruz, el Camino, de eso hablaremos el día de hoy. Un excelente día para Mauricio, Amán, doctora Vilma Albanuri. Empezamos. Muy buenos días a todos los oyentes y los que están participando en este programa por medio de los videos, en las diferentes transmisiones. Como siempre, les damos las gracias por estar aquí, sabiendo que un sábado a veces les es dificultoso levantarse, pero venciendo todos los obstáculos que tengan alrededor, nuestros oyentes están aquí, pero también sepan que lo pueden escuchar y ver en otro momento cuando tengan el tiempo adecuado para escucharlos y aprender del autor de las escrituras, que es el Espíritu Santo. Recuerden que el autor de estas escrituras llamadas por nosotros la Biblia es el Espíritu Santo hablando, y dejó su palabra y todos sus mensajes y todas sus enseñanzas por escrito, en lenguaje humano, con redacción humana, con explicación humana, muy comprensible fácilmente para cada uno de nosotros. Aún los que no saben leer pueden escuchar por las diferentes audiciones lo que dejó por escrito el Espíritu Santo. Entonces, vamos a dar como inicio a algunas frases que nos indican que las personas han tomado la cruz, y más la cruz donde mataron al Señor Jesucristo, que en su momento fue un pedazo de madera, ya sea en la forma que estaba, o si era un solo palo, o si era una cruz. Nosotros ya hemos determinado esta cruz latina que se usaba en el primer siglo, pero había muchas formas y muchas veces los colgaban o los crucificaban de un tronco de un árbol o en una rama gruesa de un árbol y todo lo demás. Había muchos, recuerden que Judas Iscariote se colgó de una rama de un árbol, o sea que él mismo se crucificó, pero se reventó la rama. Yo no sé si él era gordo o no, se reventó la rama y cayó y se destrozó porque en un barranco, en un vacío. Pero vamos a traer aquí a colación varias frases con que las personas han comenzado a hacer una reverencia, a adorar esta cruz que hacen con hierro, con bronce, que la pintan, que la labran, que reconstruyen imaginativamente y hacen la señal de la cruz, y eso, ¿cómo se da? Adoran la cruz, bendicen la cruz, la consideran bendición, la consideran como protección, la tienen como amuleto, la cruz y todo lo demás. Y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo acerca de estas prácticas y de estas situaciones con referente a la cruz, o si el Espíritu habla más de la bendición que es Cristo Jesús crucificado, pero también resucitado. Vamos a sacar a colación algunas frases relacionadas con la cruz, y se supone que con la cruz de Cristo. Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención y he escuchado mucho, que cuando uno sigue a Cristo tiene que cargar su cruz, con su cruz, que siempre ha sido como una frase que he escuchado de las personas, y es muy bueno poder comprender, y le doy gracias al Espíritu Santo porque en este tema tan particular nos puede dar claridad de lo que Él dice
en su palabra, ¿cierto? Y lo que el Espíritu Santo y el No, Señor. y cada vez que le dicen a uno que cargue su cruz, y la cruz de Cristo le están anunciando y vaticinando es problemas, dolores, muerte, Angustias. preocupaciones, adversidades, y entonces, pues realmente aún escuchando esa frase, yo siempre digo, ay, no me desees problemas, no me desees muerte, ni problemas, ni nada de esas cosas, ¿cómo así? Exacto. Y Uno piensa en eso. la cruz de Cristo, no, porque es que esa es la intención. Y todo el mundo entendemos eso, cargar la cruz de Cristo. Muchas veces la persona enferma dice, no, aquí cargando la cruz de Cristo, y está enferma, y cuando tienen un dolor, cuando se arruinan, no, la cruz de Cristo y la cruz de Cristo. Y entonces, realmente eso es lo que dice el Espíritu Santo referente, y si se refiere a la cruz de Cristo de esa forma, o Quiero, a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es que es muy diferente yo decir la cruz de Cristo a la muerte del Señor Jesucristo, de cruz en una cruz. Es muy diferente a cargar la cruz de Cristo y encima de eso asociarla con problemas, enfermedades y adversidades. El Señor Jesucristo estaba muy sano cuando lo mataron en la cruz. Sí, yo creo que también son como las... Perdón, Perdón. iba a No, leer, Mateo, voy a leerte así dale. rápidamente. No, todavía no leamos Mateo, Ah, ya vamos a hablar de las frases populares y de las prácticas populares que son contrarias a lo que dice la Escritura con relación a la cruz de Cristo. Doctora, Mauro, dale, tú. Sí, sí, en contraste básicamente lo que he visto es que es la misma palabra que está escrita, usada fuera de contexto de manera indiscriminada. Entonces, como, uy, no, pero ¿cómo va a ser enemigo de la cruz? O cargando esta cruz, ¿cierto? O la frase de toma tu cruz, ¿cierto? Y sígueme, pero puesta como en un contexto Diferente. totalmente diferente a lo que está diciendo allí. También es que uno en este contexto, pues los que nos ven estamos en Latinoamérica y estamos en Colombia. En mi caso, fue pucha, esa cruz se le dio mucho, como se mucha bomba, y entonces a la cruz se le ponía comida. También ya no era solo un palo, sino que la hacían en cobre, la hacían en materiales, la embellecían. Entonces uno crece con un imaginario de que la cruz en sí mismo, o sea, el símbolo como tal es bastante relevante. Y muchas personas cuando yo iba a las casas, eh, yo no podía ni tocar ese palito, esa cosa. Uy, no toque la cruz, eso es sagrado, no, ojo con eso. Siempre la vi en partes muy privilegiadas como de los hogares. Y eso sí crece uno como con un pensamiento de que la relevancia es ese símbolo. Adorando la cruz o teniéndola como un amuleto, como tener una herradura o tener la mata de la millonaria como un amuleto, la pata de conejo. Se tiene esta forma de una cruz, porque no es la cruz de Cristo, porque es imposible, porque las hechas de bronce, de hierro, de todas estas cosas, y en pintura, en estampitas, en todas estas cosas. Miren a lo que hemos llegado de distorsión de lo que dice la Escritura. Entonces estamos aquí hablando, en estos días alguien me preguntó que cómo puedo yo reconocer la mentira. Digo, conociendo primeramente la verdad. Entonces hay que reconocer primeramente la verdad para poder uno distinguir las mentiras. Pero como estamos tan llenos de mentira y de distorsión de lo que dice el Espíritu Santo en su palabra escrita, primero porque no la hemos leído. Y cuando la leemos, la distorsionamos y no nos metemos en el contexto y lo que está diciendo. ¿Y por qué la distorsionamos? Muchas veces sin intención, como decía Mauricio ahora, por todo ese imaginario, por todas esas prácticas que se está haciendo, que uno desde pequeño veía, y uno crece en medio de la mentira, no en medio de la verdad. Y cuando uno crece en medio de la mentira, se le dificulta reconocer la verdad y practicar la verdad y aceptar la verdad. Pero si uno comienza a
a unirse a la verdad, a trabajar la verdad, a reconocer la verdad, a saber la verdad, fácilmente detecta la mentira. ¿Qué ibas a decir, Paula? Que mientras que estaban hablando de esas tradiciones como alrededor de la cruz, me sorprende es la contraposición entre una y otra tradición. Porque normalmente a partir de las frases es toma tu cruz, como tú lo decías ahorita, como si fuera sinónimo de problemas, de cargar una cantidad de cosas. Pero a la vez también se ve que este símbolo lo usan para protección cuando la gente se lo pone en el cuerpo como una alhaja, una joya, se lo tatúan inclusive, lo tiran en casa como un símbolo de bendición, de prosperidad, porque recordaba muchas tradiciones de mi casa y justamente ese es un símbolo de muerte, es un símbolo que acarrea como problemas y dificultades como iniciamos, pero a la vez también lo utilizan como símbolo de bendición, entonces ahí uno queda como más loco, como decía ahorita Mauro. No, y hoy en día, por ejemplo, si lo pasamos al contexto artístico, pues ya no están los mismos formatos artesanales de la madera y demás, eso se conserva. Pero, por ejemplo, en el mundo digital y artístico, si usted ve una foto, un diseño, hay artistas que se dedican a hacer este tipo de piezas como inspiración del arte. Y eso, pues le hacen unas cosas increíbles y voladas y locas, pero entonces le ponen a uno la cruz y hay cruz, entonces uno dice, ay, es paz, es tranquilidad, de acuerdo en un contexto. Si la ponen la otra es wow, es la magnificación de algo y entonces uno, Glorioso, de bendición. de algo glorioso. Es un símbolo con muchos mensajes. A través de ese símbolo ponen muchos mensajes, lo que quieran dependiendo del contexto, hasta del país, de la tradición inclusive del país. No, y en muchos contextos también lo utilizan como para estar en desacuerdo con el Señor Jesucristo. Muchas personas se enfrentan, la burlan, el símbolo lo degradan, lo hacen de cualquier forma, lo patean. Muchas La ponen veces al revés. lo patean, le ponen cadenas, lo cogen y lo destrozan. Esa construcción que han hecho, ya sea en madera, en hierro, la funden, yo no sé qué más, como diciéndole rechazo a la cruz de Cristo, rechazo a Cristo, no me importa, yo no creo en eso, yo no sé qué más, y toman unas posiciones a veces tan contrarias, tan discordante de coger a patadas una cruz de palo, una cosa tallada en forma de cruz y la patean y la destrozan y todo lo demás como si estuvieran destrozando a Cristo. Entonces esa correspondencia que han hecho con el sitio donde crucificaron al Señor Jesucristo, pero nunca se habla y nunca se explica lo que explica el Espíritu Santo en su palabra, por qué lo crucificaron, para qué lo crucificaron, y si el importante es el Señor Jesucristo o lo importante es el sitio o el lugar o el artefacto donde lo crucificaron y murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? ¿Y para qué murió por nosotros? ¿Y en qué murió por nosotros? ¿Qué pagó Él por nosotros? Nosotros que no podíamos pagar. No podíamos pagar, aunque nos crucifiquemos, no podíamos pagar. Aunque tengamos la cruz encima, no podemos pagar con la cruz. ¿Qué pagó el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué demostró su amor con su muerte en una cruz? Porque es que murió en una cruz. Lo importante aquí no es la cruz. Lo importante cuando a alguien lo asesinan o lo matan, lo importante no es resaltar, sino al que mataron y por qué lo mataron. Pero no, lo importante no es resaltar, que le dieron 20 puñaladas y lo mataron de 20 puñaladas. Entonces, como lo mataron de 20 puñaladas, la mamá va a recoger ese puñal y viene y lo cuelga, lo hace un cuadro, lo enmarca y cada ratico es que eso me recuerda a mi hijo porque con ese cuchillo lo mataron. Fíjale la lógica, es hasta de lógica. Es que con ese cuchillo le dieron 20 puñaladas a mi hijo y eso me recuerda
a mi hijo o la muerte de mi hijo, ay, ¿por qué lo mataron? Yo, Ay, pero eso, ese cuchillo no es igualito a los otros cuchillos que están por ahí. Eso no es de un almacén o de no sé qué más. Pero, no, es que ese es el cuchillo de mi hijo. ¿Cómo así el cuchillo de su hijo? Si es con el que lo mataron, ¿cómo así que es el cuchillo de su hijo y representa a su hijo? Entonces, es también hasta de sentido común que lo hemos ido perdiendo mucho. Doctora. eso te iba a contar, perdona, que cuando estaba pequeña, recuerdo que una vez le dije a mi mamá, porque en mi casa pues tenían de todas las formas y colores, y una vez le dije que por qué les gustaba tanto eso si había sido donde el Señor lo habían matado. Una vez le pregunté a ella y recuerdo que yo creo que ella ni supo qué responderme en ese momento. Yo le decía, pero ¿por qué si ese fue un lugar de tanto sufrimiento y que de muerte, porque uno tiene que pensar en eso como si fuera algo bueno para uno? Pero esa forma, ahora que tú hacías la comparación o la analogía con las 20 puñaladas, recordaba que a nivel judicial o de derecho, la forma de morir sí implica algo. O sea, se está diciendo algo. Eso es importante la forma de morir. Entonces es importante la forma de morir del Señor y por qué murió. Es que ¿por qué murió? ¿Y para qué murió? Y la forma de morir en una cruz, ¿por qué murió en una cruz? Eso lo vamos a descubrir leyendo la escritura del Espíritu Santo, que nos explica en forma muy clara y muy sencilla. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, Dios que se hizo hombre, para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De la muerte, del pecado, de la autodestrucción del ser humano. Y murió en una cruz para darnos vida, para redimirnos, para rescatarnos, para quitarnos la maldición con que todo ser humano nacemos. Todo ser humano nace sin vida, nace muerto. Todo ser humano nace pecador y la paga del pecado es muerte. El pecado no se paga con obras, el pecado no se paga con plata. La paga del pecado es muerte, pero todo ser humano nace muerto. Adán lo crearon en vida y con vida. Pero Adán desobedeció al Señor, pecó y murió. Y todo lo que descendemos de Adán y Eva, no es que descendamos de un simio, porque los simios no han pecado. Todos los descendientes de Adán y Eva, que somos las personas humanas, nacemos sin vida, o sea, muertos. Nacemos pecadores, como dice Romano, allá pueden buscar Romanos, creo que 5:12, y nacemos malditos por Dios, porque la paga del pecado contrae maldición, la maldición de Dios, de este Dios. Y nosotros mismos, estando muertos, con el pecado, ese sí tiene vida en nosotros, con el pecado vivo en nosotros. Y malditos por Dios, ¿cómo nos quitábamos eso? Que yo voy a morir por mis pecados, pero si usted está sin vida, ¿cómo va a morir? ¿Cómo va a morir si usted está sin vida? ¿Con qué va a pagar? Que yo voy a portarme bien. Es muy bueno portarse bien. Esto tiene unas consecuencias saludables. Y hacerlo legal y hacer la voluntad de Dios. Pero no le quita las consecuencias del pecado, que es la muerte, la paga. La paga del pecado es muerte, no le da vida, no le da vida. Esas son unas buenas obras de un muerto. El problema aquí es pagar, quitarme la muerte. Pero ¿cómo un cadáver se quita la muerte? ¿Cómo un muerto se da vida a sí mismo? No hay forma. No hay forma. Tiene que venir alguien externo que le dé vida, que le dé vida. Entonces el Señor Jesucristo hizo varias cosas. Vino e hizo varias cosas.
murió y no pecó. No heredó el pecado de Adán y Eva. Él no nació pecador. Él no nació maldito por Dios. Él es la vida y nació con vida. Es el segundo ser humano. Y ahí lo dice muy claramente el texto en la escritura. Es el segundo Adán, el segundo ser humano que nace humano con vida, sin la maldición de Dios, sin muerte y sin pecado. Pero es un humano en la misma condición que estaba Adán cuando lo crearon. No desobedeció al Padre. Y a él no le fue fácil, porque él siendo Dios se hizo humano y actuó aquí en la tierra con su condición humana sin dejar de ser Dios. No usó su condición de Dios. Se siguió, ¿por qué? Por la palabra escrita y su relación que tenía con el Padre. En hebreo dice que le costó a nivel humano, le costó, tuvo que aprender obediencia y le costó lágrimas. Y no desobedeció al Padre hasta la muerte, porque el que planeó la muerte del Señor Jesucristo y planeó la muerte en una cruz fue el Padre. El Señor Jesucristo sabía que lo iban a llevar a una muerte muy vergonzosa. La muerte en cruz es una pena de muerte en cruz vergonzosa, aleccionadora. No es solamente porque cometió un delito, no, es para borrar la historia de esa persona, a que todo el mundo lo rechazara. ¿Por qué? Porque ya había dicho en el Antiguo Testamento, en la Escritura, ya había dicho una ley: maldito por Dios todo el que es crucificado o colgado en un madero. Recibió la maldición de Dios por morir en la cruz. La cruz es sitio, no de bendición, sino de maldición de parte de Dios. Él recibió la maldición con la cual todos nosotros nacemos. Entonces, los que creemos en el Señor Jesucristo hemos sido redimidos de la maldición de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. Los que creemos en el Señor Jesucristo y aceptamos el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no se quedó muerto, resucitó. Entonces, la bendición no es la cruz. La bendición es el Señor Jesucristo muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado. Porque si Él no resucita, vean, estábamos todavía en nuestros pecados y con la maldición. Él recibió la maldición de Dios porque se echó todos los pecados de nosotros encima sin pecar. Se echó todos los pecados. Es cuando la persona se declara culpable sin ser culpable para librarte a ti de una pena, de una sanción, y paga por ti, y paga por ti, y tú quedas libre. Pero como la paga del pecado es muerte, aunque Él lo pagó y nos redimió de la maldición, por ahí vayan sacando todos estos pasajes bíblicos donde Él habla de lo que vino, por qué murió en una cruz, para qué murió en una cruz. Pero lo importante no es la cruz. Lo importante sí tiene una importancia de que en la cruz recibió la maldición de nosotros por nuestros pecados. Pero lo importante es el Señor Jesucristo crucificado, muerto y enterrado. Recibió la maldición de Dios, pero no se quedó con la maldición, ni en muerte, sino que resucitó y está vivo, no está crucificado. Está vivo sin ninguna cruz. Sin ninguna cruz. Vamos a leer algunos pasajes de lo que nos dice el Espíritu Santo, que aquí se los he contado, pero ¿cómo nos quitamos? ¿Cómo nos quitamos estas mentiras? Y como se los he dicho, si conocemos la verdad, reconocemos la mentira. Hay que conocer la verdad y la verdad de Dios. Y recuerden que hay un pasaje para relacionarnos con Dios.
No hay necesidad de ninguna cruz, de ningún amuleto para recibir la bendición de Dios. No necesitamos y la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo también dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y es una persona, no es una cruz. Es una persona muerta en una cruz que cumplió varios requisitos y nos libró a nosotros y nos salvó a cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Y creemos en lo que Él hizo por nosotros, se lo agradezcamos o no, Él no está esperando agradecimiento, Él fue el que hizo eso por nosotros. Y si nosotros aceptamos, yo pagué mis pecados con muerte, con la muerte de un Señor Jesucristo que no es pecador, que no debía muerte y murió. Y como muchas veces se lo he dicho, el Padre no puede recibir mi muerte porque yo estaba muerta. Pero entonces recibe la muerte de un ser humano como el Señor Jesucristo, que no pecó, que estaba vivo y por lo tanto podía pagar. Y pagó por mí. Y el Señor Jesucristo me regaló su muerte y su resurrección, porque si se queda muerto ahí, en la olleta, ¿cómo me iba a dar vida? Entonces yo cojo la muerte que el Padre y el Señor Jesucristo nos las regalaron. Nos las regalaron. Yo cojo la muerte del Señor Jesucristo y le pago al Padre la muerte por mis pecados. ¿Y qué? Quedo yo saldada la deuda, quedo yo en paz con Dios y recibo la paz de Dios y recibo cancelado, pagado. Ya yo no soy deudora, no soy deudora ante Dios. Él me quita la maldición y me llena de bendiciones, me llena en Cristo, me dan vida, me dan perdón y me establecen una relación con cada uno de ellos. El Padre me adopta como hija. Entonces la bendición es Cristo, crucificado, muerto y resucitado. Esa es la bendición, Cristo. Pero el Cristo que está vivo, el resucitado, no el crucificado. Estuvo crucificado, pero venció la muerte y resucitó. La bendición es Cristo, crucificado y resucitado. Porque si solamente estoy creyendo en el Cristo crucificado o en la cruz de Cristo, eso no me sirve para nada. La cruz no pagó por mí. La cruz cobró por mí, cobró muerte. Iban a decir, y vamos a leer algunos versículos. Sí, doctora, vamos a leer Romanos 5:12, que usted nos lo ha mencionado ahorita y que de alguna forma ya nos lo ha venido explicando con lo que estamos diciendo. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley... No, hasta ahí, pasó a todos los hombres. Ya, si seguimos leyendo, ya nos metemos en otras explicaciones y entonces ustedes me tienen que callar y entonces ya no hablamos del programa. La muerte y el pecado pasó a todos los hombres. Mucha gente me ha preguntado, ¿yo qué culpa? Ah, no, mi hijo lo heredó. Lo heredó. Cantidad de me preguntan a mí, ¿qué culpa? Este color lo heredé y tengo que enfrentarme a esa situación. ¿Culpa mía? No. De mis padres. No, que sé yo. De mis padres. Con lo que pero usted... me he tenido que enfrentar a esas consecuencias que heredé. No, que es que con lo que hemos venido hablando hasta ahora, yo analizaba que una de las razones por las que la gente se desvía hacia ver otras cosas diferentes al Señor es que no entienden esto que acabamos de leer. Y es la condición de pecadores de cada uno. Entonces, entender que lo importante fue la muerte del Señor para sacarnos de esa condición. Cuando no reconocemos la condición, no es posible. Primero hay que reconocerla. Entonces la gente empieza a desviarse a la cruz, o ni siquiera es que se desvíe porque lo analiza, porque mucha gente ve la cruz no porque esté analizando la escritura, sino porque es el símbolo común de la sociedad, entonces la cruz. Pero yo creo que no sé, alguien tiene que tomaron eso. Determinada sociedad, porque hay otras culturas que la cruz no les dice nada
Pero en vez de adorar al Señor Jesucristo, en vez de agradecerle al Señor Jesucristo, en vez de creer y pedirle la protección al Señor Jesucristo, pedirle a un material, a un símbolo, a una cruz, porque no es la cruz de Cristo, esa no la conservaron, no la conservaron. De pronto habían crucificado a otros ahí. El Señor Jesucristo no fue el primer crucificado, ni el último crucificado. En este primer siglo y con anterioridad habían crucificado a mucha gente. Era una pena de muerte común y corriente, como decirle 20 años de cárcel, 60 años de cárcel, pena de muerte. Y hay personas con pena de muerte que en estos días me enteré, tienen ahí 20 años que le ejecuten la pena de muerte. Ya le dictaron sentencia y no le han ejecutado la pena de muerte. Ay, gracias al Padre que lo mató de una, pues, en la cruz, y no lo hizo con esta agonía durante 20 años allí esperando que lo crucificaran. Que iban a leer. Ajá. Sí, quería leerte uno que, como decías tú, a veces uno vive esa realidad que acabamos de leer de Romanos 5:12. Y uno dice, ve, pero ¿cómo es que es? En Romanos 7:16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La verdad, eso es una realidad que vivimos y a mí personalmente me pasa que yo a veces digo, ay, pero yo por qué siento esto y no lo quiero sentir, o porque quiero hacer esto y no lo hago, y es el pecado que mora en mí, ese que heredé. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por la cruz? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Exacto, por Jesucristo, Señor nuestro. Señores. ¿Quién nos libra? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos salva? Este Señor Jesucristo, no la cruz. Exacto. La cruz es un pedazo de palo. Pues la original, un pedazo de madera, de árbol, una tabla, un listón que nos va a proteger, nos va a dar vida. No. Ahora, el Cristo crucificado y muerto, cual muchas personas adoran, cargan y todas esas cosas, un muerto, ¿cómo nos va a proteger? Y ahí clavado en una cruz. No me estoy burlando, es la realidad. Es ridículo lo que hacemos, es sumamente ridículo. Es falta de sentido común, copiando tradiciones y aceptando tradiciones, obviamente que no son la verdad y que no es la realidad. Y por eso yo también acepto a estas personas que dicen eso es una babosada, eso es una ignorancia, ¿cómo se les ocurre? Cuando las personas no conocen la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Y que no tenemos por qué estar adorando y dependiendo de un símbolo. También es el símbolo de la suma. No tenemos que estar dependiendo de un símbolo. Tenemos que estar dependiendo de la realidad, de la verdad del Señor Jesucristo vivo, resucitado y recibiendo el amor. Una cruz que nos va a amar. ¿Qué se va a dar cuenta? ¿Cómo nos va a solucionar los problemas? Pero muchas personas, ya que hemos hablado que todos nacemos pecadores, incluyendo los que tenemos vida y estamos en Cristo, el pecado mora en nosotros. Vive en nosotros. El pecado se introdujo como cualquier virus o bacteria que nos lleva a la muerte. El pecado es desobedecer a Dios. Pero si no conocemos a Dios ni la voluntad, o si estamos muertos, primero tenemos que recobrar la vida. Y eso nos la da el Señor Jesucristo. Nosotros por nosotros mismos no podemos recobrar la vida. La paga del pecado es muerte y se lo recuerdo.
Todos nacemos sin vida, nacemos muertos. Y el Señor Jesucristo murió por nosotros. Murió como un pecador sin ser pecador. Pero si Él se hubiera quedado muerto, no nos hubiera servido de nada. Es como cuando alguien llega y dice, vea, te voy a prestar la plata o voy a pagar esa deuda por ti. La paga con un cheque, o muchas veces como ha pasado, te presto mi tarjeta para que pagues, te la regalo. Y cuando no tiene fondos. ¿Cómo así? No tiene fondos. Si el Señor Jesucristo se queda muerto, porque lo bajaron de la cruz, y encima de eso lo bajaron de la cruz, lo enterraron y resucitó sin la cruz. Sin ese palo ahí colgado, Él resucitó sin la cruz. Pagó por nosotros, nos dio vida a los que creemos en Él. Y el pecado sigue estando en nosotros. ¿Y qué dice Él? El pecado no se enseñoreará de ustedes. Considérense muertos en Cristo. Considérense. Niéguese cada uno a sí mismo y niéguese al pecado, a obedecer el pecado. El pecado va a estar siempre en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte física. Cuando muramos físicamente, el pecado deja de existir porque morimos nosotros físicamente. El cuerpo se vuelve polvo y el pecado queda. El pecado personal es mío, los pecados personales míos, porque a todos nosotros, aunque tenemos el pecado así genérico, muchos de nosotros, nuestros pecados personales son los que nos dominan. Muchos de los pecados personales míos no lo dominan Albanuri, o los de Albanuri no me dominan a mí, cada uno tiene sus propios pecados personales internamente, y contra eso es que tenemos que batallar. Contra eso es lo que vamos a hablar, que mucha gente ha dicho, cada uno cargue su cruz. ¿Y cuál es la cruz que estamos cargando o que vamos a cargar? Un crucifijo. Y vean que ahí no dice el Señor que carguemos la cruz de Él, que consideremos la muerte en la cruz de Él. Es muy diferente. Que le agradezcamos su muerte en la cruz, pero ¿a quién se lo vamos a agradecer si está muerto? Porque está vivo, le podemos agradecer, si estamos agradecidos y aceptarle el regalo de su muerte para pagar nuestros pecados. Los pecados se pagan con muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces podemos coger la muerte del Señor Jesucristo, la maldición del Señor Jesucristo. Por ahí hay unos pasajes que dice que nos redimió de la maldición, y veamos y leamos el versículo de que maldito por Dios todo el crucificado o todo el colgado en un madero. Sí, yo los tengo acá, justos de Deuteronomio y Gálatas, los voy a juntar porque están relacionados. En Deuteronomio 22 podemos encontrar lo siguiente: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Mauricio, espera darle una aclaración ahí. Mira que dice, cualquiera que haya cometido un delito. Es por causa de delito, no por causa de pecado que crucificaron al Señor Jesucristo. Por causa de un delito. A él hicieron un juicio, lo declararon culpable en un delito. ¿Cuál delito? Que se estaba diciendo que era el rey de Israel y no era el César. Estaba atentando contra el Imperio Romano. Estaba atentando contra el César, diciendo de que él era rey. Y por eso es un delito en ese momento, en el siglo I, bajo el Imperio Romano, declararse rey. Y un pueblo reconocerlo como rey, el nuevo rey de Israel, el Mesías, que lo iba a libertar del dominio del Imperio Romano. Ese era un delito en el Imperio Romano. Quitar y enfrentar al César. Por eso le dieron la pena capital. No solamente de muerte, sino de muerte en la cruz. Y para el pueblo de Israel era muy importante
que lo crucificaran. ¿Saben por qué era muy importante? Porque el pueblo de Israel sabía que por ser crucificado, lo que nos acaba de leer Mauricio, iba a recibir la maldición de Dios. Entonces, para el pueblo de Israel, un Mesías maldito por Dios, nadie lo iba a seguir. Era la forma de los sacerdotes judíos sacar dentro del pueblo que creyeran en el Señor Jesucristo, que era Dios hecho hombre, que era el Mesías y que era el Salvador y que era el Rey de Israel. Entonces, con esa maldición de Dios por el solo hecho de matarlo en cruz, pero Roma no lo mató por eso, para que fuera maldito por Dios. Roma lo mató porque había cometido un crimen de pena de muerte. Y pena de muerte en la cruz, para que a darle escarmiento a todo el mundo, a darle escarmiento a todo el que se quisiera levantar contra el César. Era una de las penas para levantarse contra el César. Entonces eso es muy diferente. Por eso uno tiene que saber el contexto de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo. Pero el Padre, como nos lo dice la misma Escritura, había metido ese versículo y esa ley, ese artículo de la ley, anunciando cómo iba a salvarnos a nosotros por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Porque vuelvo y les repito hasta el cansancio, la paga del pecado es muerte. Entonces planearon la muerte del Señor Jesucristo en cruz para que recibiera la maldición de nosotros y nos redimiera, pagara por nosotros la maldición del pecado, la muerte del pecado, la pagara sin él haber pecado. Era el único que podía, porque él había nacido sin pecado y en su vida no desobedeció al Padre, o sea, no pecó, pero fue tentado en todo, en todo. Yo no alcanzo a ser sentada en todo, hay cosas que a mí no me tientan para nada, ¿no? Y hay pecados que a mí no me tientan para nada, pero hay otros que sí, me jalan y tengo que hacer un esfuerzo y disciplina. Eso es cargar cada uno su cruz. Y vamos a ver en el contexto donde está, porque muchos me han sacado, pero el Señor dice cada uno cargue su cruz. ¿Cuál cruz? ¿Esa de palo? ¿Colgarla aquí en el pecho? ¿Qué es lo que, miren lo que en contexto que estamos hablando? Murió para pagar nuestros pecados, los que creemos en el Señor Jesucristo, y darnos vida y salvación. Leamos otros versículos, Mauricio, que tú ibas a leer. Sí, también es importante, asociado con lo que estábamos hablando de la de maldito por Dios en el madero, Gálatas 3, 13, es la otra, como la otra parte, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que está escrito en el Deuteronomio que leímos hace un momento? Cristo con su muerte en la cruz recibió, fue maldito por nosotros en la cruz, pero no se quedó maldito. ¿Por qué? Porque resucitó. Resucitó, entonces es fundamental la resurrección de Cristo. Tenemos que asociar la muerte de la cruz con la resurrección de Cristo y el pecado. ¿Cuál es la cruz de cada uno de nosotros? Leamos ese Mateo, no sé cómo estamos de tiempo, leamos ese Mateo. Ustedes saben que una hora es muy corto. Nosotros tratamos aquí en este tiempo recordarle todas las explicaciones y todo lo que dice el Espíritu Santo en su palabra escrita, pero ustedes tienen igualmente la oportunidad, para mí el deber, la responsabilidad de leerse toda esta palabra, de leerse toda esta palabra y comprenderla, porque cuando conozcan la verdad y la verdad de Dios y la verdad de Cristo, podrán reconocer la mentira. Sin el conocimiento de la verdad, por mucho que conozcan la mentira, nunca van a descubrir que es mentira. Al conocer uno la verdad, puede reconocer la mentira. Doctora, vamos a leer dos versículos seguidos que tocan el mismo tema. Son Mateo 16:24 y Mateo 10:38. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz
y sígame. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuál es la cruz? La cruz de Cristo. Esa ya no existe primero. Y la cruz de Cristo es muerte. Pero no hacemos muertos. Lo que nosotros tenemos es que de recibir de Cristo es vida, no su muerte. Su muerte la recibió porque pagó con muerte nuestros pecados. Pero lo que tenemos que recibir de Cristo es su bendición. El hecho de que el Padre nos adopta como hijos y como hijas. Aquí como para ponernos a todos en estos tiempos, ¿no? Y entonces es sumamente importante. ¿Y cuál es la cruz personal de cada uno de nosotros? Nuestros pecados. Por eso dice, niéguese cada uno a sí mismo. Pero yo por eso no le puedo decir que cargando un pedazo de palo, o como hacen en algunas veces en algunas celebraciones que se dan de latigazo, cargan y se dejan allá crucificar, y que eso es cargar la cruz de Cristo. Y dice, cada uno cargue su cruz. Él no nos dice que carguemos la cruz de Él, que muramos, que suframos. Eso no, Él ya sufrió por nosotros. Él ya murió por nosotros. ¿Yo por qué tengo que sufrir por mí? Si ya Él pagó, yo no tengo que pagar, yo no tengo que sufrir. ¿Y que yo estoy pagando aquí un pecado? Estoy pagando una promesa. ¿Cómo así? Yo no tengo que pagarle a Dios nada. Ya yo estoy saldada mi deuda con Él. La pagó el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Recibió la maldición y me libró y me sacó de la maldición y me dio poder para yo enfrentarme a mi pecado y no obedecerlo. Hay un pasaje que también tenemos ahí que podemos leer: el pecado no se enseñoreará de lo que estamos en Cristo, no se enseñoreará. Podremos caer, pero enseñorear es que me mantenga esclavo, que yo no pueda salir de ahí. Ya fui libertada del poder del pecado que está en mí. Cada uno de nosotros, ¿cuándo saldrá el pecado de mí? Cuando me entierren físicamente. Y resucitaré como resucitó Cristo, sin relación con el pecado. Mi cuerpo, cuando resucite, que la resurrección es del cuerpo, resucitará sin pecado. Entonces, ¿a lo que nos tenemos que enfrentar? Que Él llama, cada uno cargue su cruz y sígame. Cada uno vence el pecado, porque yo lo vencí por medio de la muerte en la cruz y la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, hubiera muerto por los pecados, pero no hubiera vencido el pecado. Se levantó y venció el pecado. Y venció la... Vamos a leer ese que nos acabas de decir. Ese está en Romanos 6:11. Desde el 11 voy a leer. Dice, así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Figúrense, estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, podemos vencer el pecado. Y no se enseñoreará, pero va a ser la constante pelea. Porque está, y el pecado no se rinde. El pecado considera que me puede seguir mandando. Porque me gustó, me dio el placer, el gusto por hacer eso. Lo que el pecado es una actuación en cualquier estilo. Robar, mentir, envidiar, es una actuación que sale de mi interior, porque en mi interior está el pecado. Sale de mi interior, está dentro de mí. Y por eso Él considera, es un poder que considera
y con el temor a la muerte nos manejan. La mayoría de las personas también dicen, no, pero es que esta vida es muy corta, hay que hacer todo lo que se presente, sea bueno o sea malo, pero nos inclinamos a hacer lo malo, porque el pecado está en nosotros. Entonces, esa lucha, por eso dice el Señor, sean mis discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, sigue en pos de mí. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es que convive con su maestro y termina actuando, pensando, siendo como es su maestro. No es un seguidor, un simple seguidor. Hay personas que tienen que hasta 10.000 millones de seguidores. Yo creo que tienen hasta toda la población mundial de seguidores, pero no son imitadores, si acaso, los fans. En estos días estuve leyendo hoy en una noticia de que un señor, un japonés, desde niño quiso ser perro y se mandó a hacer que a él el cuerpo se lo operara y todas esas cosas y le hicieran forma de perro y como que se lo adhirieron a la piel, ¿comprende? Pero aunque tenga ese vestido de perro, le hayan sembrado y hecho implante y todas esas cosas dolorosamente, él se quiere engañar a sí mismo. No es un perro, es una persona humana japonesa, tiene cédula y todo. Los perros no tienen cédula de identidad. Los perros, comprende, son animales, él es una persona humana, aunque su apariencia y se pegada a su piel, ¿no es? Sea de perro. No, pero entonces estos que imitan a su maestro, no, que viven, se introducen y el Señor Jesucristo es nuestro maestro. Entonces pues dice, no es digno de mí, pero en relación a cómo actúa, cómo vive, cómo piensa, cómo cree desde su interior. Entonces en nuestro interior tenemos una lucha. Todos los seres humanos tenemos esa lucha. El pecado que mora en mí, la imagen de Dios con la cual fuimos creados y más nosotros los que estamos en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo y que nos han dado el poder para no obedecer ni ser esclavos del pecado. Pero muchos nos hacemos obedientes al pecado y no a Dios. Nos hacemos obedientes al pecado y nos seguimos esclavizando al pecado. Es como un dicho popular y que lo dice ahí, la puerca lavada vuelve al charco de donde la sacaron y la lavaron. ¿Por qué? Porque es un cerdo. No ha entendido que es una nueva criatura. Dejó de ser lo que era. Por eso niéguese cada uno a sí mismo y cargue su cruz. Venza al pecado en esa lucha interna, que también creo que está en Gálatas, también habla de lo mismo. Esta lucha interior, como la acaban de leer, de obedecer a Dios, que es el bien, o desobedecer a Dios, que es el pecado. En Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ajá. Es ese, ¿verdad? Cierto, estoy leyendo el que es. Ya Pero, en esta circunstancia, no, en Gálatas, no, ese no es, sí. Gálatas 5:16, esa lucha interna Sí, ya lo buscamos. No, ya lo busco, que no lo tenemos, pues ya lo busco. Esa lucha interna que tenemos comenzando principalmente los que estamos en Cristo. Lo tengo, Gálatas 5:16. Ajá. Pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sigo. Sí, está bien. Entonces, esa lucha interna, obedecer y seguir al Espíritu Santo o seguir los dictados de la carne. La carne es mi yo, que te dan los pecados personales. Eso es cargar la cruz de Cristo. Como Cristo la cargó, ¿qué cargó? Los pecados de nosotros. Más que ese palo, cargó fue los pecados de nosotros. Y por eso murió en la cruz. Pero la cruz no es lo importante.
El camino no es la cruz. El camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice en Juan 14:6. Yo soy el camino y yo soy el camino. El que está en mí se relaciona con el Padre. Leamos ese Juan 14:6, donde él le explica a Tomás que él es el camino y él es la vida y él es la verdad. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora... Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino para relacionarse con el Padre y que el Padre nos acepte como hijos. Entonces, eso no es el palo literal. La bendición es el Señor Jesucristo crucificado por nuestros pecados, enterrado por nuestros pecados, pero que está vivo sin la cruz. Cuando resucitó, nos resucitó con la cruz a cuesta y nos libertó del poder del pecado. Pero el pecado está vivo en nosotros y tenemos que ser conscientes. Cada ser humano heredó el pecado y el pecado está en él, con culpa o sin culpa. Pero ya somos culpables cuando obedecemos al pecado. Y más nosotros, los que estamos en Cristo, que hemos sido libertados del poder del pecado, somos más responsables de no obedecer al pecado porque nos libertaron del poder del pecado. Y eso es muy interesante, muy importante que los que estamos en Cristo entendamos esto. No se enseñoreará de nosotros porque estamos en Cristo. Y si usted quiere ser libre del poder del pecado y responsablemente actuar en libertad ante el pecado, no lo obedezca. Tiene todo el poder para no obedecerlo. Y eso es una lucha porque es una lucha de poderes, del poder de Dios y del poder del pecado. Pero la intención del poder del pecado manejado por el mundo de las tinieblas es llevarlo a la muerte. Y es mucho más doloroso usted en vida estar recibiendo consecuencias de muerte. Es un tonto, realmente es un tonto. Muchos de nosotros, los que estamos en Cristo, hacemos el papel de tontos, no creyéndole a Dios. Hacemos el papel de ridículo. Y no solamente ridículos ante nosotros mismos, ridículos ante el mundo. Porque es lo primero que dicen, ese está en Cristo. Habla de que lo salvaron del poder del pecado, que es una nueva criatura, pero yo veo que sigue actuando lo mismo que antes. Y hasta a veces peor que antes. Eso es ridículo, eso es hacer el oso, ¿no? Y muchas veces porque no entendemos eso y preferimos tener y que una cruz, un amuleto para que me proteja. Ya el Señor hizo ese trabajo y está vivo. Ninguna de palo, de hierro, de yeso lo podrá bendecir a usted. Ninguna señal. Ninguna señal. Usted, póngale lógica. ¿Esto me va a bendecir? No, se nos acabó el tiempo. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden compartir el programa, dejar sus inquietudes y preguntas ahí en el chat de YouTube o escribirnos al WhatsApp. Un abrazo para todos. Buen día. Chao, chao. Chao.